en el exterior y cargas negativas en el interior. En el interior de la célula predominan los aniones y el potasio. En el exterior de la célula, el sodio. Si comparamos potasio intracelular, promedio 150, extracelular de 5. Sodio extracelular 140, sodio intracelular de 20. Obviamente tenemos otro electrolito. Entonces, cuando está en reposo, hay cargas negativas en el interior dado fundamentalmente por aniones y cargas positivas en el exterior dado por fundamentalmente por sodio. Algo muy rápido del potencial de reposo transmembrana. Si aquí ponemos la potencial de reposo transmembrana, sabemos que de la fibra miocárdica tenemos 4 fases. Si aquí ponemos el exterior de la célula y aquí el interior de la célula y los electrolitos, vemos que la fase, y aquí el electrocardiograma, QRS, no ponemos la P, sino QRS, segmento ST y onda T, y lo vamos a relacionar con el potencial de reposo transmembrana. El sodio, fíjense bien, cuando se inicia la despolarización, es decir, el cambio de las cargas positivas, negativas que se encuentran en el interior de la célula hacia las positivas, se generan vectores. Pero en el potencial de reposo transmembrana corresponde a la entrada de sodio por los canales que rápido, por lo tanto asciende la curva. Después tenemos la fase 2. La entrada de calcio por los canales lentos, por eso es más lento. La fase 3 corresponde a la salida de potasio y 4 bombas sodio-potasio, donde regresa fundamentalmente el potasio y sale el sodio. Y en el electrocardiograma decimos que el QRS corresponde a la entrada rápida de sodio. Sin embargo, en las alteraciones electrocardiográficas, cuando se eleva el sodio o baja el sodio, no encontramos alteraciones. Sin embargo, cuando algunas sustancias influyen sobre el sodio, podemos encontrar alteraciones del QRS. Calcio, entonces, solo una hiponatremia o hipernatremia no altera el QRS, pero algunas sustancias que actúan sobre estos metabolitos, como los antidepresivos tricíclicos, es posible tener alteraciones del QRS. ¿El calcio dónde quedó? La fase 2 de meseta corresponde a la entrada de calcio por los canales lentos. En el electrocardiograma, fíjense, corresponde al segmento ST. Cuando hablemos de electrolitos, decimos que el segmento ST es calcio. Si está más largo, cuando el calcio baja, y está más corto cuando el calcio se eleva. Pero como no lo medimos, tenemos que medir todo, desde el inicio del QRS y la onda T, pero lo que vamos a ver es corto el ST. La fase 3, que es la salida de potasio, en el electrocardiograma corresponde a la onda T. Las alteraciones del potasio en el electro se manifiestan en la onda T. Si está bajo el potasio, se aplana. Y el QT se alarga porque se aplana. Y cuando se eleva el potasio, la onda T se vuelve acuminada, quiere decir más alta. Conclusión, podemos decir que cuando hablemos de electrolitos QRS, sodio, segmento ST, calcio y onda T, potasio. Y obviamente cuando se habla de arritmias se tiene que saber bien esta fase de que se necesita ATP, ¿verdad? Bomba sodio-potasio de la fibra miocárdica. Y hablando de arritmias, tenemos que saber que no nos vamos a meter nosotros en esto periodo refractario
absoluto y periodo refractario relativo. Fíjense bien dónde está el absoluto y relativo. ¿Qué nos interesa esto nada más para comentarlo? No lo vamos a meter en esto. Y si algún estímulo cae en la rama descendente de la onda T, ese espacio se llama supernormal. Si un estímulo cae en esa rama descendente, es capaz de desencadenar una taquicardia. Por eso se llama potencial de reposo transmembrana, pero en esta zona supernormal. En la rama descendente de la onda T, si un extraciso le cae en esta zona, es capaz de desencadenar una taquicardia. Conclusión: QRS sodio, ST potasio y onda T, perdón, ST calcio y onda T potasio. Pero eso es solo cuando hablemos de electrolitos. Estamos hablando ahorita de potencial de reposo transmembrana de la fibra miocárdica del músculo. Es decir, este que estamos viendo. Y aquí está el electrocardiograma QRS, sodio, ST calcio, onda T potasio. Pero en la fibra especializada del nodo sinusal, y a medida que vamos bajando, fíjense bien cómo está ese el potencial de reposo transmembrana. Se dice que carece o están bloqueados los canales de sodio. Y esta fase 4 no es la misma que esta, fíjense. Aquí es bomba sodio-potasio. Aquí existe una pendiente, se llama fase de despolarización lenta. Y de acuerdo si esta pendiente es más lenta o más alta, de esto depende la frecuencia cardíaca del nodo sinusal. Fase 4 de despolarización lenta de la fibra miocárdica. Perdón, ese es el sistema de conducción especializado. Y como vamos bajando el sistema de conducción, el potencial de reposo va cambiando hasta que llega al que conocemos clásicamente como de la fibra miocárdica, del músculo cardíaco. Músculo cardíaco, sistema especializado de conducción, no tiene canales de sodio y la fase 4 es distinta, se llama fase de despolarización lenta. Y de esta inclinación de esta pendiente depende la frecuencia cardíaca y va bajando. Conclusión: fase 0, entrada de sodio por los canales rápido. Corresponde al electrocardiograma, ¿al cual? ¿Qué parte del electrocardiograma? QRS. Fase 2, entrada de calcio. Corresponde al electrocardiograma. Calcio. Y fase 3 corresponde a Onda T. potasio, ¿verdad? Onda T. Eso es solo cuando hablemos de electrolitos. Ahora, hablando de la despolarización y repolarización, fase 0, ¿qué complejos nos van a dar en el electrocardiograma? ¿Qué ondas? Complejo Q, R, S. Fase 2, segmento, ST. Y la onda T, fase 3. Entonces, QRS, fase 0, onda 2, fase 2, segmento ST. Y 3, onda T. Después viene la diástole. ¿Y qué significa en el electrocardiograma? El QT, el potencial de reposo transmembrana completo. Aquí está. Repolarización, es despolarización de las aurículas, la onda P. QRS, despolarización de los ventrículos. Segmento ST y onda T, repolarización de los ventrículos. Y el QT, fíjense, desde el inicio del QRS hasta donde termina la T, en realidad estamos midiendo la sístole ventricular. Sistema de conducción, habitualmente ya ustedes lo saben que lo vieron en cardiología, y si no, pues lo van a ver. Tenemos nodo sinusal. Haces. ¿Cómo se llaman estos haces?
internodales, anterior, medio y posterior. Después sigue el nodo A, aurículo ventricular. Después sigue las de His, rama derecha que se monte la banda moderadora, fibras de Purkinje. Rama izquierda que en la zona membranosa del tabique interventricular en el subendocardio nos da, recorre el ventrículo izquierdo y nos da dos fascículos importantes, el anterior y superior. Entonces se llama antero superior y el posterior e inferior, posterior e inferior. Entonces tenemos dos haces, antero superior, postero inferior. Pero ¿qué nos interesa de esto? Que el nodo sinusal normal tiene una frecuencia de ¿cuánto? 60 100 latidos por minuto. Entonces, para hablar de taquicardia tengo que tener una frecuencia mayor ¿de cuánto? 100. De 100. De 100. Y bradicardia, una frecuencia cardíaca menor ¿de 60. 30. El nodo AB, cuando se bloquean sistema de conducción superior, es decir, el nodo sinusal, su frecuencia de un ritmo nodal es de 40 a 60. Y cuando el estímulo nace del ventrículo es menos de 40. Otra cosa importante, cuando veamos bloqueos aurículos ventriculares vamos a decir supraisiano, que tiene un ritmo de rescate supraisiano. ¿Cuál es la división esta que vamos a tomar? Antes de la bifurcación de las de His, ¿sí? En un bloqueo AB, si el estímulo es en toda esta zona, se llama supraisiano y habitualmente el complejo es QRS. Cuando se origina exactamente la bifurcación por debajo hacia los ventrículos, se llama infraisiano y el QRS es ancho, quiere decir que está iniciando en los ventrículos. Entonces la división es antes de la bifurcación hacia arriba y obviamente de aquí hacia abajo es de los ventrículos. Entre más lejos esté, el QRS va a ser más ancho. Si se origina acá arriba, si no hay otra alteración, el QRS habitualmente es estrecho. Nada más para recordar. Si ya lo vieron en cardiología, no importa. Inotropismo es contractilidad, porque de repente vamos a usar el término de inotropismo, es contractilidad. Cronos es tiempo, es automatismo, es frecuencia cardíaca. Vasmotropismo, propiedad, sea vasmos umbral, por lo tanto es propiedad de responder a o excitabilidad, es responder a un estímulo. Dromos, correr, por lo tanto es conductibilidad, transmitir un estímulo. Entonces la fibra miocárdica tiene estas propiedades. A ver, inotropismo, contractilidad, cronos, automatismo, frecuencia cardíaca, vasmotropismo o excitabilidad, dromos o conducir, conductibilidad. Y hay otro que se llama lucitropismo, que es capacidad de relajación del músculo cardíaco. Los tipos de células que tiene células cardíacas. Tenemos células contráctiles y las células específicas. Músculo cardíaco, sistema de conducción. Entonces, las células específicas, sistema de conducción, ya estamos hablando de las células P que se encuentran en el nodo sinusal. Las células intermedias y las células de Purkinje. Estas células, las células P se encuentran en el nodo sinusal y tienen respuesta lenta. Ya dijimos entre 60 y 100. Esta es su velocidad de conducción. Ya también vimos su morfología, que no tiene canales rápidos de sodio, pero la fase 4 es fase de despolarización lenta, y eso se debe al automatismo. Las células de respuesta rápida son las contráctiles y la de Purkinje.
Se encuentra en las ramas de las de Higgs y en la fina red de Purkinje. Su conducción, fíjense bien, de 0.5 a 5 metros por segundo, comparadas con las células P del nodo sinusal. Respuesta lenta y esta respuesta rápida. Pero ya casi, ya estamos llegando ahora sí a lo que queremos para ver qué es el dipolo. Dipolo es el conjunto de dos polos o cargas, una positiva y otra negativa, situada en la superficie de una célula. En esto se basa la teoría del dipolo y el electrocardiograma. La célula en reposo, ¿qué cargas tiene en el interior de la célula? ¿Positivas o negativas? Negativo. Negativas. 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 Y entonces si yo pongo un electrodo de un lado de la célula y del otro lado de la célula pongo otro electrodo y me pongo a registrarlo, va a pasar lo siguiente. Cuando un estímulo es suficiente para cambiar la polaridad, es decir, entran cargas positivas al interior de la célula y salen cargas negativas, esto se llama despolarización del miocito. Es decir, vamos a tener la despolarización de los ventrículos. Y se va a generar vectores, ¿verdad? Y si lo graficamos, vamos a ver que donde se está alejando el vector, va a haber una deflexión, ¿qué? Negativa. Y hasta donde se va acercando una deflexión, ¿qué? Positiva. Positiva, es decir, el vector sigue siempre a las cargas positivas. Se generó, el vector se va cambiando, a medida que va avanzando las cargas positivas hacia el interior de la célula, se va despolarizando, el vector va siendo mayor, por lo tanto el registro va a ser positivo y de la parte posterior del vector, la cola del vector va a ser una deflexión negativa. Y cuando se termina de despolarizarse una célula, vemos que nos va a dar un complejo negativo, donde las cargas positivas, ¿verdad?, se fueron alejando, y positivas donde se fueron acercando. Es decir, aquí se acerca el vector, aquí se aleja. Pero puede ser intermedio, ¿eh? Entonces puede ser que primero sea positiva y después negativa. Entonces, y nosotros, para tomar un electrocardiograma, ponemos electrodos. Y se despolariza del endocardio al epicardio. En cambio, fíjense, la repolarización es contraria. Entonces, van entrando cargas negativas, ¿verdad? Y van saliendo las cargas positivas. Y se está generando un vector, pero el vector siempre apunta hacia donde está lo positivo. Entonces, en teoría deberíamos de tener en el epicardio una onda negativa. Y en la parte posterior del vector tendríamos una onda positiva. Y entonces, ¿por qué la vemos positiva? Porque el endocardio está sometido a presión. Pero se invierte. Si ya entendimos esto, pues ya vamos un poquito, ya empezamos a entenderle. Y si no, de todas maneras hay que seguir. Al final de cuentas, hasta ahorita, pues dirán ustedes, pues no he visto ningún electro, pues. ¿Qué es lo que venimos ahora, no? Bueno, aquí tenemos el primer electro que vamos a ver varios días. ¿Cuántas derivaciones encontramos? Un electro de superficie o un electro normal. Un electrocardiograma. A ver, vamos a contarlas. ¿Cuántas son? Pues 6, ¿no? A ver, de 1, de 2, ABR, ABR y ABF. ¿Cuántas tenemos ahorita acá? 6. 6. Son 12. De B1 a B6, ¿cuántas tenemos? 6 más 6. Son 12.
Tenemos 12 derivaciones, ¿verdad? 12 derivaciones. Tenemos una con D romano, ¿verdad? D1, D2 y D3. ¿A quién le debemos estas derivaciones del D? D1, D2 y D3. A Beethoven. Después tenemos la derivación BR, BL y BF. ¿A quién se la debemos? A Frank Wilson. Estas primeras 6 derivaciones, ¿de dónde resultan? Cuando tomamos un electro, ¿cuántos electrodos ponemos en las extremidades? 3. 4. Ponemos un electrodo en brazo derecho, otro. Brazo izquierdo, otro. Pierna derecha y el otro. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Entonces tenemos 4 cables o 4 electrodos que va uno en cada extremidad, ¿de acuerdo? Y tenemos que vigilar bien que ese electrodo corresponde a la extremidad ya sea de torácica derecha e izquierda, igual que las piernas derecha e izquierda, para que tengamos un registro que vamos a llamar normal. Y de ahí, de esos 4 electrodos que colocamos, vamos a obtener ¿cuántas derivaciones? Las primeras, ¿qué? 6. 6. 6 derivaciones. ABR, ABL y ABF. Fíjense que la A del ABR es mayúscula o minúscula. Minúscula. Entonces, si ustedes de repente en su tarea ponen A mayúscula, BR, y todo el electro está bien interpretado, pero por haber puesto una onda A mayúscula, y si estoy enojado en ese momento, le pongo ese electro mal. Porque quiere decir que no saben que debe de ser A minúscula. Aunque haya sido por error, ¿eh? A minúscula, que es por historia. Después ponemos otros electrodos en el área precordial, ¿no? ¿Cuántos electrodos ponemos en el área precordial? 6. 6. Electrodos. Entonces aquí en el área precordial 6 y en las 4 extremidades, una en cada extremidad, son 4, nos va a dar origen a ¿cuántas derivaciones? 12 derivaciones. Y entonces nos va a dar estas derivaciones y vamos a ver, por ejemplo, de 1 vemos que hay deflexión positiva, ¿verdad? Pero ABL dicen que está negativa y positiva después negativa. ¿El ABR cómo está? Negativa. De 1, fíjense, una R muy pequeñita y una S profunda, ¿verdad? Quiere decir que cada derivación pues es distinta. Entonces lo primero que tenemos que tener, nos vamos a ir a analizar las primeras 3. Las primeras 6 se llama plano frontal. Imagínense que pongan las 4 extremidades y estamos viendo al paciente de frente, ¿sí? Por imaginación. En electro, si tenemos imaginación, con eso avanzamos bastante. No es muy científico, pero si me dicen, pongo los 4 y lo veo de frente a mi paciente, pues no se llama plano frontal. Y después si le pongo las 6 en el tórax y trato de cortarlo como si estuviera de pie, y digo, ¿plano qué? Coronal. Horizontal. Horizontal. Plano horizontal y plano frontal. A veces empleamos esos términos, pocas veces, pero sí. Por ejemplo, el eje eléctrico le vamos a sacar zona en las derivaciones del plano frontal. ¿Cuáles son? Las primeras 6, ¿verdad? Entonces, el eje eléctrico nunca la vamos a tomar en el plano horizontal, es decir, en las verticales, solo en el plano frontal, es decir, en las primeras 6 derivaciones. Pero ustedes ven que unas son positivas, otras negativas. Entonces, vamos a tratar de interpretar por qué son así estas derivaciones. Primero nos vamos a pensar en Beethoven. Por lo tanto, vamos a buscar a Beethoven. Beethoven nos heredó
las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Van a esperar un minuto, por favor. Bueno, ya no. Derivaciones de Einthoven. ¿Cuáles son? De 1, de 2 y de 3. De 1, de 2 y de 3. ¿Qué es lo que hizo Einthoven? Así en forma general o más práctica. Colocó un electrodo que fue positivo en el brazo, ¿qué? Izquierdo. Este lo vamos a llamar derecho y este izquierdo. En el brazo izquierdo puso el electrodo positivo y un electrodo negativo. ¿En dónde? En brazo Derecho. derecho. Entonces, como es positivo, si vemos que un vector se acerca a B1, ¿qué deflexión nos va a dar? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿En qué? En el brazo, ¿qué? Izquierdo. Y en el brazo derecho es negativo. Después D2, ¿dónde colocó el D2? Lo colocó en la pierna izquierda, el positivo y el negativo, ¿en dónde? Brazo Derecho. 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 Ah, derecho, perdón. El D3, igual pierna izquierda y el negativo en el brazo Izquierdo. izquierdo. Y de ahí resultó que nos heredó el triángulo de Einthoven, donde D1 el positivo es en brazo, Izquierdo. D2 positivo es Pierna. izquierda. Ajá. Y D3 positivo en pierna Izquierda también. izquierda. Correcto. Pero ¿qué sucedió cuando en el sistema hexaxial? Es decir, si esto la llevamos a las coordenadas. Si yo lo llevo a las coordenadas, voy a trazar una línea aquí y otra acá. Por lo tanto, el D1 va a quedar aquí. A ver si lo busco. Ahorita lo encontramos. Ahí está. D1 va a quedar ¿en dónde? Aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿D1 a cuántos grados está? A 0 A grados. 0. 0 grados, de acuerdo a las coordenadas. Fíjense en las coordenadas. Este es 0, 180. Hacia abajo es 90 y hacia arriba es menos 90. Ahora, D2, fíjense bien, D2. El D2 está aquí, ¿sí? Y en las coordenadas, ¿dónde quedó? Lo pasamos acá. Por lo tanto, D2 quedó ¿a cuántos grados? A 60 grados. Ahora sí me esperan 2 minutos.
Bueno, un receso de 1 minuto. Vamos a ver, vamos a concluir entonces. Todavía tenemos. D1 quedó a 0 grados. D2 ¿a cuánto? A 60 grados. Haz de cuenta que el D2 estaba acá, se pasa acá. A ver, otra vez. D1, fíjense bien, se pasó acá y queda a 0 grados. D2 quedó a 60 grados y el D3, fíjense dónde está. Pasa acá. Queda a 120 grados. Entonces, este es el triángulo de Beethoven, pero en el sistema hexaxial D1 queda a 0, D2 a 60 y D3 a 120 grados. Entonces, vamos a ver. Primeras 3 derivaciones. D1, ¿a cuántos grados queda? A 0 grados. D2 A 60 grados. y D3. A 120. Claro que este es del lado positivo, ¿sí? Del otro lado es para llegar a 120. Por ejemplo, si este es de 0, perdón, para llegar a 180. ¿Cuánto queda? 180 grados del otro lado, ¿verdad? Sí. 0 grados, 180. Quiere decir que está entre 0 y 180. Para mí es más fácil aprenderme el 0. D2, 60 grados, pero obviamente hacia arriba, ¿cuántos grados tendrá? Si aquí tiene 60, para 180, ¿cuánto le falta? 120. 120. 120, entonces está entre 60 grados a 120, menos 120. Pero yo con que diga 60 ya sé dónde está. D3 está a 120, por lo tanto arriba va a estar 120, ¿cuánto le falta para el 180? 60. Entonces ya tenemos las 3 derivaciones, de 1, de 2, de 3. ¿De 1 cuántos grados? A 0 grados. 0, ¿de 2? A 60 grados. 60. ¿De 3? A 120. 120. Entonces de 1, 0, de 2, 60, de 3, 120. Perfecto. Eso es de acuerdo al triángulo de Beethoven. Es desde el punto de vista práctico lo que nos interesa. Después vino Frank Wilson y nos heredó las derivaciones. A ver, estoy buscando el electro. Aquí en este lado vamos a hacerlo así, ya después es más fácil. Ya tenemos de 1 a cuántos grados está. A 0 grados. A 0 De grados. 2, 60. 60 grados. 120. 120. Después, fíjense bien. ¿Tenemos qué derivaciones? Bueno, las de 1, de 2 y de 3 son derivaciones. ¿Cuántos electrodos puso Beethoven? 4. No, 2, ¿no? En cada derivación, ¿cuántos electrodos? 2. 2. Pues sí. 2. 2. ¿Dónde quedó? A ver. 2. Ya dijimos que puso 1 el brazo derecho, es que son 2, aquí también 2 y aquí 2. Por lo tanto, son derivaciones, ¿qué? Bipolares. Bipolares, también llamadas derivaciones estándar. Esas son las derivaciones bipolares porque para su registro se necesitan poner 2 electrodos. Uno de 1, brazo derecho, brazo izquierdo, etcétera, ¿no? De 1, 0 grados, de 2, 60, de 3, 120. 0 grados, 60, 120 grados. Y ahora nos vamos otra vez. Tenemos las derivaciones ABR, ABL y ABF. Entonces, estas se le debemos a Frank Wilson. Los experimentos de Frank Wilson lo que hizo fue lo siguiente. Puso un electrodo en el brazo derecho, le puso RA. Otro en el brazo izquierdo, left arm. Y puso otro electrodo en la pierna izquierda. Y todas las conectó a una central terminal. Por lo tanto, son derivaciones que, ¿cuántos electrodos se puso en cada derivación? Una, son derivaciones que Ah, bueno. Unipolares. polares o unipolares, como ustedes quieran. Uno o monopolares, unipolares. Pero Frank Wilson solo le puso
el electrodo, no tenía la A. ¿Sí? Entonces son derivaciones monopolares. Y después vino Goldberger. Este autor lo que hizo es aumentar el tamaño de la derivación. Y entonces le agregó la A, que significan aumentadas. Frank Wilson creó BR, BL y BF. Y Goldberger le agregó, le aumentó de tamaño, pero es A. Y en honor de Frank Wilson, le puso la A minúscula. Por eso debemos de poner siempre la primera A minúscula. Por historia tenemos que ponerle A minúscula. De acuerdo a la gramática sería A mayúscula, ¿verdad? Pero por eso tenemos A minúscula. Pero ¿cómo que lo aumentó? ¿Mande? ¿Cómo que lo aumentó? Se llaman derivaciones aumentadas. Ajá, pero, o sea, ¿cómo No que sé yo si realmente se veían muy pequeñitas estas derivaciones en el aparato que usaba él, porque eran otros aparatos electrocardiográficos. Aumentó de tamaño. O sea, aumentada, es decir, se veía muy pequeñitas, las aumentó. No sé exactamente bien la historia, pero la A es de aumentadas. Resulta que el ABR está ¿en qué brazo? ¿En el derecho? Derecho. Y a nivel sistema hexaxial corresponde a 150 grados. Y el ABL quedó en el brazo, ¿qué? Izquierdo, y quedó a menos 30 grados. ¿Y el ABF quedó a dónde? Pierna izquierda, y quedó a 90 grados. Y de ahí ya tenemos el sistema hexaxial, que de 1 a ¿cuántos grados? A 0. A 0 grados. De 2. A A 60. 60. De 3. A 120. 120. ABL menos. Menos 150. ABL menos Menos 30. Y ABF más 90. 90. Fíjense, del 0 a 180 hacia abajo, lo vamos a poner positivo. Y de 0 hasta el 180 del otro lado, hacia arriba, vamos a ponerle negativos. Por lo tanto, si está de 0 a 180 hacia arriba, negativo, por ejemplo, ABR menos 150. ABL menos 30. Menos y 30. ABF a 90. 90. 90. Entonces ya tenemos el sistema hexaxial. Y para sacar el electrocardiograma, vemos el voltaje tanto positivo y negativo de estas derivaciones para poderlo realizar. Pero claro, hay métodos muy sencillos. Pero ABR dice que está a 150 grados, pero del otro lado, si está francamente negativa, va a estar a menos, a más 30. ABL es menos 30 y el negativo para ella va a ser ¿cuánto? ¿Más? ¿Cuánto? Para 180, ¿cuánto le falta? 150. 150. Y el ABF, que está a más 90, y si fuera francamente negativo va a estar a Menos 90. menos 90. Es decir, hay que saber cada derivación, el positivo y lo demás del otro lado, cuando sea negativa. Por ejemplo, esta aquí de la derivación, esta derivación que nos dice que es francamente negativa, ¿sí? Quiere decir que el vector se está alejando de él. Por lo tanto, tendríamos que localizar primero qué derivación es para poder decir hacia dónde va. Pero esto va a lo negativo de ese vector. Como no está aquí graficado, se podría inventarle, pero no lo voy a inventar. ¿Sí? Y de ahí resulta que de 1 a ¿cuántos grados está? De acuerdo al sistema hexaxial de Bailey. A 0 Bailey. grados. De 1. 0 grados. De 2. A 60. 60. De 3. 120. 120. ABR. Menos A 150. menos 150. 150. ABL. Menos Menos 30. 30.
Y ABF, Más 90. 90 grados, ¿correcto? Entonces, hasta ahorita ya tenemos estas derivaciones, ya pusimos 4 electrodos, una en cada extremidad, y nos originó, nos dio origen a ¿cuántas derivaciones? A las primeras 6 derivaciones. ¿De 1 a cuántos grados? 0. 0 grados. ¿De 2? 60. ¿De 3? 120. ABR, Menos Menos 50. 50. ABL Menos Menos 30. 30. y ABF. 90. Al más 90. Vamos a imaginarnos, ¿de acuerdo? Pura imaginación. D1 está a 0 y ABL a menos 30. ¿De qué lado? ¿Lado derecho o izquierdo queda? Del cuerpo, del corazón. Lado izquierdo. Lado izquierdo, correcto. Y estas derivaciones, ¿ven qué cara? ¿Será lateral? ¿Será anterior? De acuerdo a su imaginación de 1 y ABL, ¿qué cara ven? ¿Cara anterior, inferior o lateral? Por imaginación nada más. Perfecto, cara lateral. D2, D3 y ABF. ¿D2 cuántos grados? 60 grados. D3 120. y ABF. 90. ABF. Más 90. Más 90. ¿Qué cara vería el corazón? ¿Lateral, inferior o anterior? Inferior. Inferior. De B1 a B4, ¿qué cara vería? Anterior. Anterior, correcto. Anterior. La derivación que ve mejor el ventrículo derecho, todavía no podemos hablar. Pues. Ahora nos vamos a poner otros electrodos. Vamos a poner los electrodos en el plano horizontal. El D1, el B1, V1, ¿en qué lugar lo ponemos? Eso ya lo saben, por eso le pregunto. B1. Cuarto espacio intercostal junto al esternón o la línea paraesternal, ¿qué? Derecha. Derecha. B2. Cuarto espacio. Intercostal junto al esternón del lado Izquierdo. 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 Después nos saltamos a B4. Línea medio. Medio clavicular. Y ya de aquí en adelante vamos a seguir en el 5 espacio, ¿sí? Quinto espacio. Y el B3, entonces colocamos B2, B4 y después el B3 a la mitad. Después, ¿qué sigue? ¿Línea qué? Axilar. Axilar anterior. Ya seguimos el quinto espacio. ¿Será? ¿B? 5. 5. Línea medio axilar o axilar media. Todo sigue en el quinto espacio. ¿Se va a llamar B? 6. De 6. Ya pusimos los electrodos y por lo tanto ya tenemos las 12 derivaciones, las primeras 6 que se originan por los electrodos que ponemos en las extremidades y las otras 6 en el área precordial. ¿De acuerdo? Pero tenemos otras derivaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí, fíjense bien, del lado izquierdo, ¿qué otra línea tendríamos para colocar el B7 en condiciones especiales? Nos quedamos que el B5 está en línea axilar, ¿qué? Anterior. Línea axilar anterior, B5 y B6, línea axilar Media. 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 Y para el B6, B7, ¿dónde lo pondría?
¿Qué otra En la línea línea tiene? axilar En la posterior. línea Posterior y posterior. sigue todo en el quinto espacio. Y el B8, ¿en dónde lo pondríamos? En la línea medio escapular. En la punta de la escápula. Y el B9, si quisiera poner otra, ¿dónde lo pondría? Aquí está la columna, a un lado, ¿sí? Entonces, tengo otras 3 derivaciones que son especiales. B7 y B8, B9, izquierdas, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirven estas? Para ver la cara posterior del ventrículo izquierdo. Aunque la literatura también dice que nada más tenemos 3 caras del corazón: anterior, inferior y lateral. Y por eso hay una discusión si en realidad debemos de hablar de una cara posterior desde el punto de vista electrocardiográfico. Desde el punto de vista electrocardiográfico, la cara posterior, en teoría, solo la vamos a ver si ponemos los electrodos B7, B8, B9 izquierdas, ¿de acuerdo? Solo hablando desde el punto de vista electrocardiográfico. Pero como los infartos inferiores pueden extenderse al ventrículo derecho, habrá alguien que le diga: doctor, quiero las derivaciones posteriores izquierdas. Perfecto. ¿Qué hacemos? Fíjense bien, es muy fácil. Podemos quitar B4, B5 y B6 y colocarlos acá, atrás. Y nada más anotarle que ya lo puse de este lado. Cuando tome otro electro, tomo con los 6 y después cambio estas 3 y vuelvo a tomar otro. Y derivaciones derechas. ¿Dónde voy a poner el electrodo si yo le dijera, en lugar de izquierdo, ponlo derecho? ¿Qué pondrían? Pues del lado izquierdo, lo mismo que del lado izquierdo habrá derecho. Pero el derecho habitualmente solo nos interesa B3 y B4, ¿sí? ¿En dónde lo coloco? ¿Dónde coloco el B4? El B4, ¿dónde lo coloco? Quinto, línea media, clavicular y quinto espacio, ¿no? Ah, pues aquí coloco línea medio, clavicular y quinto espacio, el 4. ¿Y el B3? Tomando en cuenta el cuarto espacio a la mitad, B3 y B4. Si un infarto inferior está elevado en estas derivaciones de 2, de 13 y ABF, y si tomamos las derechas, están elevados, decimos que se extendió a ventrículo derecho. Más fácil, fíjense bien. Yo quito B3 y B4 acá, tomo el electro normal, quito estos electrodos y pongo el B3 acá, B4, y cuando salga el trazo le pongo, esta es B3, B4 derechas, y ya. Facilito. Estas dos las pongo acá, y B5 y B6, en otro electro tomo esto y digo que estas son posteriores izquierdas y estas son B3 y B4 derechas. Pero si el médico que estoy yo está medio loco, va a decir, quiero todas las derechas. Ah, pues así como lo pusiste acá, pues ponlo acá, ¿no? De B1 a B6. Y si está más loco, le va a decir, también quiero las posteriores derechas. Ah, pues le pones acá. Lo común es tomar B3, B7, B8 y B9 izquierdas, B3 y B4 derechas. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero todas las derechas. De aquí, o sea, un círculo torácico completo. Pocas veces en los infartos inferiores, siempre es conveniente tomar otro con B3 y B4. Sin quitar todos los electrodos, quiten B3 y B4 y pónganlo acá. Y si quieren las posteriores, B4, B5 y B6 y pónganlas atrás, nada más que márquenlas. Después de eso, hay otras derivaciones, como ustedes viendo aquí, que fueron ideadas por Medrano al Instituto Nacional de Cardiología. Lo que ustedes están viendo que es MD, ME, Medrano epigástrico, MI, Medrano izquierdo y MD, Medrano derecho. En el reborde costal, pum, puso acá este. A punta del apéndice sifoides, ME epigástrico y MD, reborde costal, Medrano derecho. ¿Para qué sirven estas derivaciones? En la práctica lo hacemos, lo hemos hecho alguna vez por curiosidad. En la práctica clínica no la tomamos. Pero cuando alguien te pregunta de electro y ya le contestas todos, te dice, a ver, ¿sabes las de Medrano?
Pues sí, pero no es de uso común. Nos dicen que aquí obviamente vas a ver un infarto si es anteroseptal, lo ves acá, si está hacia la izquierda, pues también se va a ver acá y hacia la derecha lo va a ver acá. Pero en realidad, pues desde el punto de vista práctico no tiene importancia, desde el punto de vista teórico, pues hay que saberlo, medrano epigástrico, derecho e izquierdo. Y ya concluimos nuestro electro hasta donde vamos. Ya sabemos en dónde está colocado cada electrodo de un electrodo normal y solo las derechas en casos especiales de infartos inferiores y las posteriores. ¿Hay infartos inferiores, posteriores puros? Sí, raros, que después hablaremos de ellos. Y la tarea va a ser ahorita tratar